Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan hermosa. Gracias porque podemos acceder a tu trono, pero lo más importante es que tú, siendo quien eres, el Dios Todopoderoso, te dignas venir a nosotros, extender tu mano y tu presencia entre nosotros. Ese es tu anhelo. Y nuestro anhelo, Padre, es que tú estés presente también aquí. Así que, Señor, te damos gracias, gracias, Jesús, porque por medio de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo, su presencia misma está aquí en nosotros. Te pedimos que quites todo estorbo, abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender lo que tú, Padre, buenamente quieres decirnos. Necesitamos tu verdad, Jesús, porque tú eres la verdad en este mundo lleno de fake news, de mentiras, de engaños, de inteligencia artificial que todo lo tergiversa. Te necesitamos, Jesús, necesitamos tu verdad. Gracias, Padre, porque sabemos que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y esta carta a los Gálatas nos ha abierto los ojos a la verdadera libertad. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos a terminar la epístola o la carta de los Gálatas que escribe el apóstol Pablo precisamente a estas iglesias de Galacia. Y vamos a ver que él empieza, fíjense cómo poco a poco el apóstol Pablo, no sé si ustedes lo han notado, a través de los capítulos, él empieza de una manera muy agresiva, podemos decirlo, ¿verdad? O Gálatas insensatos, ¿quién los engañó, ¿verdad? ¿Por qué se han vuelto en contra del Dios que los ha llamado? Entonces, y vamos viendo cómo él desarrolla a través de los capítulos de Gálatas, él desarrolla todo lo que es el evangelio del amor de Dios, el evangelio de las buenas nuevas que Dios por su gracia nos ofrece a su Hijo, a su único Hijo. Y eso es todo lo que necesitamos. Creer en el sentido de poner, depositar nuestra vida, nuestra fe. Creer y fe es la misma palabra en griego. Es depositar nuestra vida, nuestra confianza. Es como si tú estás en un edificio en llamas y ese edificio en llamas, tú estás en el borde de la ventana y está el fuego y te va a quemar y no sabes qué hacer. Y la fe, el creer en Jesús, es aventarte de esa ventana sabiendo que Dios te va a detener, sabiendo que Dios te va a salvar, sabiendo que no importa lo que pase, Él siempre está ahí presente, Él siempre va a ir, ¿sí? Y bueno, yo quiero comentarles ahorita pues una anécdota, ¿verdad? De alguien que mandó un videíto y simplemente es como un poema, pero no es un poema, es simplemente algo que esta persona grande, ¿verdad? Él expresa y dice, y se llama Sabía que ibas a venir. Y entonces estaban en el campo de batalla y pues después de una batalla feroz, bueno, ya se retiran cada tropa a su lugar, ¿verdad? A su sitio. Y entonces un cabo le pide al teniente, le dice, teniente, quiero regresar al campo de batalla por mi amigo. Y el teniente le dice, no tiene caso que regreses, es muy peligroso y aparte están muertos, que no ves cómo estuvo la batalla, todos están muertos, no vayas, no expongas tu vida, no pasa nada, está muerto tu amigo. Y entonces el cabo, pues desobedeciendo, ¿verdad?
él se va y recoge a su amigo y se lo pone al hombro. Y entonces viene llegando y el teniente le dice, ya ves, te dije que estaba muerto. Y entonces es inútil, fue inútil que hubiera sido. Pero el cabo le dice, no, mi capitán, no, mi teniente, porque cuando yo llegué, él estaba vivo y él dijo, sabía que ibas a llegar, sabía que ibas a venir. Ese es nuestro Señor. Sabemos que sabemos, pase lo que pase, vivamos o muramos, sabemos que Él va a ir, Él va a llegar en ese momento. Así que eso es creer, eso es poner tu vida en manos de Él. Y la libertad a la que a la que se refiere el apóstol Pablo, vamos a ver de qué está hablando. Él nos advierte que la libertad no es libertinaje para hacer las obras de la carne, ¿sí? Fíjense, ya en este cierre del último capítulo de Gálatas, en Gálatas 6, él empieza diferente, ¿verdad? Ya no es el Gálatas insensatos, es hermanos, hermanos, ¿sí? Dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo. ¿Por qué empieza a decir aquí el apóstol Pablo? Porque nos acaba de decir en Gálatas 5 que andemos en el espíritu, que esa es la verdadera libertad a la que Cristo nos ha libertado. Es el Espíritu Santo en nosotros, es la libertad de andar en el espíritu. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve ese andar en el espíritu? Es un andar sobrenatural porque nos libera de la carne, de las pasiones, de las envidias, de todo lo que él menciona aquí, de las disensiones, de las borracheras, de todos esos conflictos, ¿sí? Esa es la libertad que nos da. Eso es andar en el espíritu. Y fíjense lo que dice aquí. Aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué te está diciendo? Toda la gente que está alrededor tuyo, aún andando en el espíritu, va a tropezar, va a caer, pero sus palabras son suaves, ¿sí? Dice, sorprendido. ¿Qué es sorprendido en alguna falta? Sorprendido, la palabra es un tropiezo, es un desvío, es un resbalarse, ¿sí? Fíjense, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Porque luego el apóstol Pablo nos dice, cuando apuntas a alguien, hay 3 dedos, 4 dedos apuntándote a ti. Entonces dice, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, en alguna falla, ustedes que son espirituales, aquí les está diciendo la responsabilidad de tener el espíritu, de caminar en el espíritu, de vivir en el espíritu. ¿Cuál es? Dice, restáurenlo, restáurenlo. ¿Qué dice? Critíquenlo, échenlo fuera, ignórenlo. ¿Cuántas veces hacemos eso dentro del cuerpo de Cristo en nuestras iglesias? Nos pasamos de lado porque sabemos que esa persona pues no anda muy bien y como que no la vemos y la ignoramos, ¿sí? O si no, no, mira, no, pues hay que tener cuidado con esta persona porque y criticamos, ¿sí? A esa persona, la desechamos, haz de cuenta que ni está. Eso es lo que dice el apóstol Pablo que hagamos. Fíjese, dice, restáurenlo, catartizo. ¿Qué es restaurar? Es remendar, reparar, poner en orden, reforzarlo, ¿sí? Perfeccionarlo. De hecho,
Este catartizo, esta palabra, era una palabra médica usada en aquel tiempo cuando se rompían un hueso y entonces el médico lo alineaba y lo ponía otra vez en su lugar. Una fractura de hueso duele, ¿sí? Y se tarda en que se forme el callo óseo y en que se vuelva a formar. Y déjame decirte una cosa, cuando el médico pone el hueso en su lugar, duele más que cuando se lo fracturó, ¿sí? Fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando uno, y me acuerdo que estábamos en alguna ocasión en un retiro, ¿verdad? Había, eran bautizos y uno de los líderes ahí de la iglesia se fractura la pierna, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí jalándole la pierna, pues obviamente cuando se fracturó fue una fractura tremenda, duró mucho tiempo para poder restaurarse, pero en ese tiempo estábamos jalándole la pierna para alinearla, porque si no la alineamos inmediatamente, entonces empieza a formarse y quedan cojos. Entonces hay que jalar ese hueso roto y alinearlo. Duele mucho más que la fractura. Y pues ahí en ese momento no teníamos anestesia, no teníamos nada, ¿verdad? Hasta que llegó finalmente la ambulancia y se lo llevó. Entonces duele, sí duele. Y vamos a causar también dolor, pero no por eso. Aquí nos está diciendo, tú eres el médico, tienes que alinear y poner en su lugar ese hueso roto, ¿verdad? Pero luego fíjense, dice, en un ¿qué tienes que usar para causar ese dolor? Un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es un espíritu de mansedumbre? Amabilidad, gentileza, fruto del espíritu. Sí, es un fruto del espíritu. Dice, espíritu de mansedumbre, y luego te la voltea. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿De qué está hablando? No sé si ustedes saben, pero en psicología, muchos llevamos clase de psicología por la carrera, en fin, es lo que se llama en psicología espejear. ¿Sí, sí saben lo que quiere decir espejear? Espejear en psicología es que tú ves en otros, fíjense, dice, la teoría postula que cuando nos relacionamos con personas con defectos similares, estos nos molestan porque actúan como un espejo, ¿sí? Igual que no nos gusta ver en el espejo que estamos mal peinados, tampoco queremos reconocer que esa persona antipática quizás se nos parece. Entonces, cuando vemos un defecto, aquí lo dice en Gálatas, cuando vemos un defecto en otra persona, pues tengamos cuidado porque probablemente estamos espejeando. Es decir, es algo que en nosotros nos molesta y por eso nos molesta al verlo en la persona, en la otra persona, ¿sí? Por eso dice, cuidado, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado en lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué hermoso aquí nos dice el apóstol Pablo. Por eso les digo, miren, aquí en la Biblia está toda la psicología de todas las psicologías, ¿verdad? Número 2, dice, lleven, esto siempre nos ha llamado la atención. Siempre dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, ¿verdad? Cristo, pues el Mesías, obviamente. Entonces, ¿qué nos una y otra vez? Siempre Jesús nos está diciendo, ¿sí? Hemos tergiversado, ya lo he comentado, la palabra soportar, porque nos dice Jesús, soportaos los unos a los otros. Y soportar para nosotros, ay, apenas lo soporto, ¿verdad? Es cargar.
¿Por qué? Porque las cargas son pesadas, porque hay cargas pesadas que la gente los está abatiendo a la gente. Y lo que nosotros debemos hacer es tener compasión y ayudar a esas personas a llevar esa carga. No sabemos por qué tienen que pasar por situaciones tan difíciles, tan problemáticas, tan tremendas, pero ahí estamos nosotros para soportar la carga unos de los otros. Y aquí viene algo muy, pues así como un punto ahí. ¿Quieren cumplir la ley? Ustedes que se andan regresando a la ley, pues cúmplanla, porque esta es la ley del Mesías, del Cristo. Dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, ¿sí? Entonces dice, esta es la verdadera ley, ¿sí? No te creas que eres lo máximo porque estás cumpliendo la ley y que no tienes que tomar esto y comer esto y beber esto en tal fecha, en tal situación. No, esas son cosas que la ley, la verdadera ley del Cristo, del Mesías, sí es esta. Dice, pero que cada uno examine su propia obra. Aquí todo en estos versículos el apóstol Pablo los está encarando con ellos mismos, ¿sí? Examínate tú primero, ve si realmente estás haciendo y cumpliendo lo que es andar en el Espíritu, porque eso no lo dice ya anteriormente, sobre eso no hay ley, ¿sí? Dice, cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque nos encanta hacerlo. Es que mira, el otro, yo hice más que el otro. ¿Cuántas veces en los grupos lo escuchamos? ¿Por qué tengo yo que hacer todo? Mira, esa persona no hace nada en el grupo. Pues entonces, tú gloríate de ti. Gracias, Dios, porque te soy útil. Gracias porque puedo hacer todo esto. Pero hazlo en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia? No lo hago para compararme con el otro. No lo hago para decir, miren, cuánto hago yo en este grupo, en esta reunión, en este ministerio, ¿sí? No, es porque andando en el Espíritu, eso es lo que te causa el gozo. Dice, gloríate, es motivo para gloriarse, sí, para que tengas gozo solamente con respecto a mí mismo, no porque estoy haciendo más o menos que el de al lado. Siempre hay que detectar eso. Cuando nosotros estemos viendo o observando, ¿sí? Que hay gente que está siempre comparándose con el otro, siempre tratando de decir, yo hago más. Eso no viene del espíritu. Del espíritu viene, quiero hacer más porque me causa un gozo y una alegría ver la obra del Señor a través de mí, ¿sí? Porque a final de cuentas, lo que estamos haciendo no es de nosotros, es lo que Dios ya preparó de antemano. Dice, y luego fíjense, en el 5, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir esto? Que, tenemos que cargar esto. No, porque Dios a cada uno nos da lo que podemos soportar y también a cada uno nos va a dar la fuerza, la fe y el gozo para superarlo. Entre más haces, dice, Señor, es porque más me has dado, más me has encomendado y más gozo tengo en esto. Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena
con el que le enseña. Y esto muchas veces, yo les quiero decir, ustedes saben que siempre he abogado, no es que he abogado, no necesito abogar, Dios nos los dice, ¿verdad? Por los líderes y por los pastores. Ahorita hay tantas iglesias que están cerrando por la pandemia, no pudieron seguir abiertos por la cuestión económica, etcétera. Hay pastores tan desanimados. Padre poderoso, que tengamos sensibilidad, porque ellos han compartido la palabra con nosotros. Tal vez recuérdate quién te compartió la palabra. Tal vez no ahorita, en algún tiempo, que Dios te lo recuerde, porque lo más importante, lo mejor que le puedes dar a ese pastor o a ese líder, no es, tal vez tú digas, bueno, es que mi pastor no necesita nada económico porque, bueno, pues está en una iglesia que tiene, que diezma, que tiene en buena economía, ¿verdad? Pero el hecho de decirle gracias, este sermón me motivó, esto me ayudó a salir de mi problema, de mi situación. Yo te lo aseguro, no hay nada, nada, ninguna cantidad de dinero que sea superior a que tú le vayas y le digas a tu pastor, a tu líder, ¿sabes qué? Gracias, porque esa palabra que tú compartiste fue pan de vida para mí. Así que, fíjense, dice, no se dejan engañar. Bueno, y también obviamente dice, pues vean a las necesidades, porque vienen varios versículos, vean las necesidades de sus pastores, porque ellos dependen del ingreso también de lo que uno va y deja en el alfolí como ofrenda. Y dice el 7, aquí, fíjense, aquí en el 7 viene algo que siempre repetimos. Acuérdense que viene en Gálatas 6. Dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. No te confundas. No te confundas. ¿Sí? Nadie se burla de Dios. Dios no puede ser burlado. Así dice la palabra, ¿sí? No te confundas. Dios no puede ser burlado. Y si está hablando de Dios, es porque conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. Nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y fíjense, vamos a leer ahorita porque es muy importante el contexto de este versículo. Todos lo hemos hecho o lo hemos aplicado, y no estoy diciendo que sea erróneo aplicarlo, también lo podemos aplicar en ese sentido. Si yo siembro, y de hecho le llamamos una siembra en un ministerio, yo siembro en pues en una cuestión evangelística, yo siembro en un seminario, ¿verdad? Para poder que el evangelio cunda a las naciones. Yo siembro, por ejemplo, en Visión Mundial, o siembro en una casa hogar, o siembro en un asilo de ancianos, etcétera, una casa de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, siempre lo usamos en ese contexto. Aquí no está hablando de eso, porque nosotros estamos haciendo una siembra pensando que vamos a cosechar de esa siembra, que Dios nos va a dar algo porque es una siembra. Y claro, porque aquí lo dice, lo que el hombre siembra también segará. O sea, está la siembra, pero nos habla de la siega. O sea, segará, cosechará. Dice siembra y cosecha. Y muchos lo tomamos de esa manera. No es de lo que está hablando. Fíjate de lo que está hablando aquí. Aquí está hablando específicamente de qué. Porque el 8. Por eso muchas veces cuando usamos los versículos, los sacamos de contexto
y pues los aventamos así, ¿verdad? ¿Y quién va a sembrar en este ministerio? No está hablando de eso. Esto que estamos hablando, que todo mundo lo usa, y cristianos y no cristianos y de todo, fíjense el contexto que tiene el versículo 8. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Cómo? O sea, no es que yo debo de sembrar en otro, no. Aquí está hablando de ti. Aquí está hablando de tu propia persona. Si tú siembras para tu carne, entonces vas a cegar corrupción. Así te lo está diciendo. No es de que, ay, ¿qué voy a, si yo siembro aquí, qué será lo que voy a cosechar, Señor? No, aquí ya te lo dice. Cuando tú siembras para tu propia carne, de la carne segarás corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? Aquí estamos en el mundo, tenemos un cuerpito, ¿verdad? Un cuerpote, un cuerpito o como le quieras llamar. Pero hay dos clases, nada más, dos clases de siembras. O siembras para ti, para tu cuerpo, o siembras para tu espíritu. Esas son las dos clases de siembras. Y Dios ya te está diciendo lo que vas a cosechar. Si tú siembras para tu carne, vas a cegar corrupción. Si tú siembras para el espíritu, del espíritu segarás vida eterna. Y ahorita vamos a ver esos ejemplos, qué es lo que quiere decir. O sea, sembrar, ¿qué es sembrar? Tomar una semilla pequeñita y ponerla y cuidarla y regarla y ponerle abono y estar al pendiente de ella porque quieres cosechar algo, ¿sí? Porque esa semilla pequeñita va a empezar a crecer y hemos visto semillas que rompen banquetas. Lo hemos visto y lo sabemos, ¿sí? Esa florecita que no supimos cómo hizo una mella, ahí un crack en la banqueta y salió en medio de esa banqueta los árboles que rompen las banquetas. Ese arbolito obviamente no se plantó así enorme como está. Ese arbolito, pues se plantó un arbolito chiquito abajo a medida que fue creciendo y creciendo y creciendo, rompió banquetas y rompió tuberías y rompió todo. Entonces, fíjate lo que dice, si siembras para tu propia carne, segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, Señor, estoy sembrando para el espíritu, pero yo quiero ver resultados, yo ya quiero ver qué es lo que está pasando, o sea, quiero tener mi cosecha, ya la quiero tener. ¿Y qué te dice el Señor? Sigue sembrando para el espíritu, porque un día vas a ver la cosecha, ¿sí? Y esto son cosas tan importantes, porque no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos. Entonces, así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe, entre unos y otros, porque somos hijos del mismo Padre, del mismo Dios, ¿sí? Miren
¿con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano? El apóstol Pablo, bueno, dice la gente, ¿verdad? Los historiadores que no veía muy bien, pues eh, a- por todo lo que había pasado, en fin, ¿verdad? Y que él siempre tenía un escriba. Si ustedes vieron la película del apóstol Pablo, ven que Lucas pues era el que iba a la cárcel y ahí él escribía todo lo que el apóstol Pablo le dictaba. Él siempre tenía alguien que le escribía, pero esto era tan importante, perdón, que el apóstol Pablo dice, yo mismo, miren con qué letra, de mi puño y letra, con qué letras tan grandes les escribo, dice. Y aquí él retoma del 12, el 12 y 13, él retoma a esas personas que los habían estado perturbando y sacando del verdadero evangelio. ¿Sí? Fíjense en el 12, los que desean, aquí pone él el ejemplo precisamente de lo que ha estado hablando, de los que siembran para la carne y que ciegan corrupción. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Aquí retoma otra vez y les dice por qué es importante que entiendan que no pueden irse otra vez bajo la ley. No es el hecho de circuncidarse, ¿sí? Fíjense, dice, porque el hecho de que ellos quieren que se circunciden no es para el espíritu, es para la carne. Y entonces ellos dicen, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Ahora, aquí hay una palabra muy importante. Tratan de obligarlos. No tiene nada de malo que te circuncides o que no te circuncides, ¿sí? Pero es tratar de obligarte a algo que es en la carne. Dice, simplemente, y aquí les dice cuál es la razón, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Y aquí ellos, acuérdense que ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano pues había tolerado, ¿sí? Que los judíos llevaran su Sanedrín, que hicieran sus juicios, etcétera, que llevaran su religión, etcétera, ¿sí? Porque los romanos no tenían la intención de quitarles su cultura o su religión a los judíos. Entonces, ellos sabían que los judíos se circuncidaban, ellos sabían que seguían la ley, etcétera. Pero esto, los que quiere decir esto, lo que les quiere decir es que estos judíos que querían obligarlos a circuncidarse era para quedar bien con el establishment, con lo que el gobierno en ese momento aprobaba, ¿sí? Dentro de que pues estaban obviamente sojuzgados por los romanos, por conveniencia, ¿sí? Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ya los cristianos, acuérdense, que no eran bien vistos ni por los judíos tradicionales, ni por los romanos. Entonces, dice, si ustedes se circuncidan, pues entonces como que ya entran aquí a a los judíos y pues estamos bien con la autoridad. Dice, fíjense, y luego, pero luego les dice, ¿por qué es esta razón? Pues fíjense, en el 13 les vuelve a decir hipócritas a los otros, ¿verdad? Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. O sea, esto es algo completamente carnal, no tiene nada que ver con el espíritu, con un pacto espiritual, ¿verdad? Y dice, y en el 14, versículo 14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y luego viene lo que dice aquí. Precisamente esto es lo que dice, las obras que hacemos, todo ese afán de andar haciendo cosas para el Señor, ¿sí me explico? De cumplir los ritos, los requisitos y todo eso, de nada nos sirve, de nada nos sirve, porque toda nuestra gloria, es decir, el gloriarse aquí, lo que el apóstol Pablo dice es nuestro gozo, o sea, pero es nuestro gozo para nosotros, no para que el mundo nos aclame, no para que el mundo vea todo lo que hacemos. Es un gloriarse en uno mismo. Dice, fíjense lo que dice aquí, ni aún, dice, jamás acontezca que yo me gloríe. Es decir, ya nos habló de la vanagloria, ya nos habló de los que se vanaglorian, ¿sí? Sino mi gloria está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, para ellos, fíjense una cosa, la cruz en aquel tiempo era algo innombrable, era lo peor que había, el morir en una cruz. Por eso ellos nunca mencionaban la cruz en donde eran crucificados. Ellos no hablaban así, decían colgado en un madero infame, porque ese era el contexto que ellos hablaban. Porque hablar que había sido crucificado en una cruz era lo más bajo, era lo más tremendo, era lo más abominable que existía. Y por eso el apóstol Pablo dice, él confronta, allí en la cruz es donde tú moriste, ¿sí? Lo que todos consideran abominable, lo que todos consideran, porque en aquel entonces, acuérdense, en la Roma antigua, era siempre tener más y había muchos escalones sociales y la gente hacía lo que fuera con el dinero que tenía como fuera por ir escalando esos escalones sociales. La senaduría, los senadores en aquel entonces era llegar a lo máximo, ¿sí? Y esos senadores cada rato se ponían de acuerdo y apuñaleaban al César, ¿verdad? Tenemos la obra de Shakespeare, tú también, Brutus, ¿verdad? Las obras de Shakespeare que lo decían. Y había intrigas, había cosas tremendas, igual que hay ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo él valientemente menciona la cruz. Él valientemente dice, por eso es una afrenta a los judíos. Ellos quieren hacer menos la cruz de la muerte de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, es que somos la ley, seguimos la ley, nosotros somos los judíos que seguimos la ley y los preceptos de Moisés. Por eso decía el apóstol Pablo, la cruz es una afrenta, pero esa cruz es la cruz donde tú crucificas tu carne y tienes la libertad de caminar en el Espíritu. Eso es caminar en la libertad del Espíritu, no para darle a tu carne, sembrar en tu carne, no, para sembrar en el Espíritu, para sembrar en eternidad. Y ahorita estábamos platicando, y me decía Fina que habían tenido una reunión de los Echavarri, que había sido 100 gentes y se habían juntado toda la familia y todo, y que ella empezó a hablar, ¿verdad?, acerca de la gratitud a Dios. Miren todo lo que estamos
disfrutando la comida abundante, estamos todos aquí. Hay gente, obviamente, que no puede ni siquiera juntarse con la familia porque están en luto las gentes y todo eso. ¿Qué es eso? Es darle el valor, es levantarse en frente de la familia de 100 gentes y decir, todos vamos a dar gracias al Señor poderoso, porque ve lo que Él ha hecho en mí, en ti, en nuestra familia. Eso es andar en el espíritu. Me decía una amiga de mi hija jovencita que tiene un niño y va a tener un cumpleaños, ¿verdad? No sé si ya lo tuvo, pero me dice, pues bueno, ya había ella contratado que al show y que a esto y que el otro y que los juegos y que toda esa cuestión, ¿verdad? Y después ella pensó, pero nada de esto glorifica a Dios. ¿En dónde estoy yo manifestando al espíritu, en mi espíritu lo que yo quiero transmitir? ¿Sí? El dar gracias por un año más de vida. Y cambió todo el set y dijo, todo el tema era, porque era niño, ¿verdad? David y Goliat. Y entonces todos los juegos eran David y Goliat, y que los gigantes es David. Cuando yo diga Goliat, todos se levantan. Cuando diga David, todos se bajan, ¿sí? Se llama gigantes y no sé, pero les contaron primero la historia de David y Goliat, y luego les decían Goliat, y los niños se levantaban, David, y los niños se ponían así. Y luego ya ven que hay un como payaso enorme con un agujero ahí en medio para echar unas bolas ahí con frijoles o algo. Ándale, gigantes y enanos, exactamente. Bueno, pues ella era Goliat y todos se levantaban. David y todos se bajaban porque ya les habían contado la historia de David y Goliat. Y el grupo, ¿verdad? Que era para el show infantil, era un grupo cristiano y le dijo, quiero que hagan todo de la historia de David y de Goliat, ¿sí? Y luego puso un mono así grande, que ya ven que es un payaso y que le echan, así le puso casco, le puso Goliat, ¿verdad? Y los niños tenían que aventarle y si le pegaban allí, pues era un agujero y ya ahí pasaba y ganaban y todo. Y todo lo hizo en ese tema. Y los niños salieron felices. No me acuerdo qué dijo que les había dado de regalito, no sé qué, ¿verdad? Pero esos niños salieron de ahí sabiendo que hay un Dios poderoso y que no importa qué chiquito estés, no importa que seas un niño, no importa tus fuerzas, que hay un Dios que te respalda y te da las fuerzas para vencer todos los Goliaths que a través de la vida a esos niños se les van a presentar. Eso es andar en el espíritu, siempre estar pensando, ¿cómo puedo enaltecer el nombre del Señor? ¿Cómo puedo compartir en todos los ámbitos, en todas las cuestiones? ¿Sí? Eso es andar en el espíritu, eso es andar por encima de tus circunstancias, por encima de la cuestión social, por encima de cuál es la nueva tendencia, etcétera, etcétera. Tal vez tú digas, pues sí, pero yo tengo una nietecita o X. No sé, hazlo de la reina Esther, hazlo de... mm, Hay muchas heroínas en la Biblia, ¿sí me explico? En lugar de andar con las reinas y las princesitas y esto y lo otro, hay muchas cosas que lo puedes hacer, pero Dios te da esa creatividad, Dios te da eso. Y quiero que sepan que dice, es que no sabes, me hablaban y me hablaban y me hablaban las mamás de los niños días después diciéndome que el niño decía que era la mejor piñata que habían tenido en su vida, ¿verdad? Pues claro, también pues vienen de 2 años de pandemia, pero no es eso, es caminar
en el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, siempre pensando en eso, siempre traer, a veces comprar aposentos altos que están y traerlos aquí en el asiento. Y a veces ves una persona que realmente no puede trabajar, una persona anciana o que quieres darle algún, unos pesos o lo que traigas. Bueno, coge un aposento alto. Tú no sabes cuándo esa palabra de Dios que no vuelve vacía va a transformar una vida o va a ser lo que esa persona que tal vez, y hay historias reales de alguien que se encontró tirado un aposento alto del año de quién sabe qué, ¿verdad? Que habían sacado a la basura y se puso a leerlo y de unos pensamientos suicidas, ¿sí? Cambiaron toda su vida. Así que eso es lo que nosotros, eso es caminar en el Espíritu, porque sabes que todas esas cosas, toda esa creatividad, Dios es un Dios que creó y que sigue creando. Cuando nosotros más nos parecemos a Dios, es en ese estado creativo, porque Dios siempre es un Dios de creación. Entonces, entre más estés tú apegado por medio del Espíritu Santo a Dios, más creativo te vas a hacer. De hecho, acuérdense, cuando era el templo, cuando estaban haciendo el templo, todas esas, que estaban haciendo todas esas, eh, mm, paredes que estaban delicadamente puestas, los, las joyas y los alabastros y todo eso, ¿sí? Todo eso, todo eso fue inspiración de Dios. Dios lo dice, que Él formó a los herreros, a los carpinteros que estaban haciendo todo eso. La creatividad viene de Dios y cuando más nos acercamos y más nos parecemos es en cuando estamos en esa creatividad. Y fíjense cómo termina el apóstol Pablo en el 15, porque ¿sabes qué? Ni la circuncisión es nada, después de toda la discusión que hubo, que la circuncisión, que no la circuncisión, que esto y que el otro, y luego termina en el 15. Mira, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva, y aquí viene la palabra, creación. Dios es el Dios que crea y crea en ti, así como decía el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio delante de ti y un espíritu que nunca me deje, ¿sí? Es el Dios de la creación, dice, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, fíjense, o sea, aquí les dicen, ok, quieren andar con reglas, ¿verdad? Les encanta andar con reglas. Bueno, conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? Ustedes saben, lo hemos visto, el Israel es el pueblo que se dispersó y que nunca regresó y que se mezcló con los gentiles. El Israel somos todos aquellos que fuimos llamados por su gracia y su misericordia a entrar en la familia de Dios. ¿Sí? De aquí en adelante, y aquí sí el apóstol Pablo dice, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas, cicatrices, él habla de las cicatrices de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea ¿con qué? Con el espíritu de ustedes. Amén. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo
termina el apóstol Pablo con esto, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Hay algunas iglesias que dicen, bueno, ya no es la circuncisión, sino que ahora es el bautismo y los bautizan de chicos, de medianos y de grandes. A mí me bautizaron de chica, de mediana y yo me bauticé de grande, ¿sí? Pero puedo tener 20 bautizos, puedo hacer tantas cosas, ¿sí? Pero no es eso, es la nueva creación en el espíritu, en el espíritu. Eso es caminar en el espíritu. Es cada mañana levantarte y decir, aquí estoy, Señor, con la frente en alto. Eso es lo que nos da la libertad de Gálatas. Nosotros sabemos que, bueno, hay gente, mucha gente, que tiene un sentimiento siempre de culpabilidad, de que no puede llegar a ser lo que, la perfección que Dios quiere que seamos. Es que otra vez pequé y tengo que hacer sacrificio y tengo que sentirme mal y avergonzado. No, eso no es lo que Dios dice. Dios dice, acércate a mí, mi gracia sobreabunda sobre ti, tú ya eres perdonado. Por eso que Jesús hizo hace 2000 años, esa sangre preciosa, perfecta, ya fue derramada en asiento de la misericordia. Dice la palabra de Dios que fue derramada en el trono de Dios y que Dios quedó satisfecho por todos los pecados del mundo, con la frente en alto. Esa es nuestra libertad. Decir, Señor, he muerto a todo eso. Sí, tengo todavía esta carne y hasta que no se muere esta carne, voy a seguir, como dice aquí, tropezando, pero porque sé que yo tropiezo, yo también quiero llevar, ayudar a llevar las cargas de los demás con amor, con mansedumbre, porque yo me veo a mí misma. Y yo también tropiezo, yo también peco, yo también me aparto, pero en el amor del Espíritu de Dios, yo te abrazo, yo te levanto y yo te ayudo con tus cargas. ¿Por qué? Porque tú también me ayudas a mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, siguiendo el ejemplo de Jesús, mi carga es ligera, mi yugo es ligero y mi carga es ligera porque es Él el que la está llevando. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por esta carta que nos liberta de tanta culpa, de tantas cosas. Claro que no hemos sido las madres que hemos querido, las hijas que hemos querido, las esposas que hemos querido, no somos perfectas, Señor, pero aquí está nuestro corazón delante de ti, un corazón libre, un corazón que se acerca a ti y que te dice, toma el control, Espíritu Santo, de este corazón, libre de toda amargura, libre de toda culpa, libre de todo lo que me ata a los rituales, porque nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, pero yo delante de ti en la libertad de Cristo, porque Él ya me liberó, soy la mujer hermosa, perfecta, como tú me ves a mí. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.